A ver, ya se estoy grabando. Perdón, se me había olvidado. Sabor toda Nada, que apenas ahorita estamos comenzando a grabar. la... Entonces, bueno. ¿Qué son los esfuerzos? Porque yo los voy a detectar en la superficie. Por ejemplo, los esfuerzos son los responsables de que el fluido experimente arrastre en la tubería, por ejemplo, y que haya pérdidas de energía al mover un fluido, ¿no? Son las deformaciones. Están ligados a la deformación, pero no son como tal la deformación. Piensen, yo en una definición que he encontrado útil de los esfuerzos o sencilla, piensen en los esfuerzos como la reacción interna del material a la presencia de alguna fuerza. Entonces, si yo tengo una fuerza sobre, yo aplico una fuerza sobre el material, este material va a tener una reacción interna, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo aplico, no sé, arbitrariamente aquí, aplico una fuerza, la voy a poner más, todavía más arbitraria, como así, ¿no? Una fuerza F. Bueno, estamos todos de acuerdo que esa F la puedo descomponer. Si yo pongo mi sistema coordenado, puedo poner aquí mi sistema coordenado. Entonces, para acá, voy a decir que para acá está X, para acá está Y. Bueno, de otro color, ¿no? Porque no quiero que me interrumpa un color menos llamativo. Ya sé que no van a ver casi nada, pero ni modo. Acá está Z, acá está X, acá está Y. Y puedo decir que mi cubito de material, vamos a decir que mide de largo, diferencial de X, mide de alto, diferencial de Z, y mide de ancho, diferencial de Y. De tal forma que mi diferencial de volumen está dado como diferencial de X más, no, perdón, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿no? El producto de esos tres. Es lo que mide, ¿no? Ahora esa fuerza estamos de acuerdo que yo la puedo descomponer en tres fuerzas más sencillas. Entonces voy a decir que tengo una fuerza que está, ay, güey, que está entrando en la pared de acá atrás, que voy a decir que esto es F1. Voy a tener una fuerza que está entrando por acá abajo, F, F3, y voy a tener una fuerza en la pared del fondo, ¿no? ¿Sí? Y a este le voy a poner F2. Bueno, 2, 3. 3, 3. Bueno, uno. Ay, güey. Es que este es 2. Perdón, sí. 2, 3. Y cuando esta fuerza transita a través de mi material, experimenta cambios, ¿no? Entonces quiere decir que aquí ay, güey. Aquí va a haber una fuerza, va a haber una fuerza de salida, F1. Bueno, más bien. F1 más el cambio de la fuerza 1 por el diferencial de X. Si están de acuerdo con esto, ¿por qué? Porque la fuerza atraviesa en la dirección X, ¿sí? Entonces esa fuerza cambia, aquí le voy a poner parcial, cambia en la dirección X. ¿Sí me van siguiendo? Luego lo mismo habría una fuerza, voy a borrar esta de aquí. Sepan que ahí está, pero la voy a borrar nada más. Aquí estaría una F, pero en la dirección Z. Mejor esta le vamos a poner 3. Me produce mucha crisis esto. 3 más el cambio de la fuerza 3 con respecto a la dirección Z por el cambio de Z. Y en la cara frontal voy a borrar estas. Se las voy a borrar. Ya saben de dónde vienen. Entonces aquí en la cara frontal debe de haber una fuerza 2, ajá, más el cambio de la fuerza 2 con respecto a Y por el diferencial de Y. ¿Todos están de acuerdo de esto? Así que no hay ninguna cosa rara. ¿Estamos? Entonces, yo puedo, a su vez, yo puedo descomponer mi sistema coordenado
cualquiera de mis fuerzas, ¿no? Y esta fuerza pues va a tener una fuerza 1 en Y, una fuerza 1 en Z y una fuerza 1 en X, ¿no? Es más, para que sea un poquito más sencillo y directo y todo esto, en lugar de usar X, Y, Z, voy a cambiarlo un poquito para irnos con lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Y en lugar de X voy a llamar X3, X2, X1, para que no tengamos, para que se pueda relacionar más fácil con el uso de subíndices. Ay, güey, estúpido. Estoy diciendo, este sería X3. Este sería diferencial de x2 y no es cierto, este es de x1, este es el diferencial de x2. Entonces x1, x2, x3. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí? Bueno, obviamente tendríamos que cambiar entonces estas derivadas y este sería 1, 1 y así las otras, ¿no? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sí. Entonces, em, yo voy a tener que la fuerza 1 en la dirección 1 sería, es igual a la fuerza 1 en X, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Sí, nada, lo pongo para que ahí quede claro el dibujito y si entienden un poquito lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, si yo quiero determinar el diferencial de la fuerza 1, pues ¿qué va a ser? Esto es igual. Voy a poner fuerza 1 de entrada, no es cierto, de salida menos fuerza 1 de entrada. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Lo que entró menos lo que salió, más bien lo que salió menos lo que entró te da lo que cambió. Yo quiero medir el cambio. Entonces, ¿esto qué me queda? Es el diferencial de la fuerza 1. Lo voy a hacer primero con la 1 y ya después se hace con todas las demás. Pues va a ser F1 más el cambio de F1 con respecto de X, o el diferencial de X menos F1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este se cancela con este y me queda que el cambio de F1, chequen que la sigo manteniendo, F1 sigue siendo un vector. Y este es la parcial de F1 con respecto de X, diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? ¿Es qué? Sí. Ahora. Pero a su vez, F1 se descompuso en X, Y, Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector, puedo decir, F1, el cambio de F1, 1, pues va a ser a la parcial, aquí ya, ya no es vector, ya es la componente, ajá, va a ser la parcial de F1, 1 con respecto de X, por el diferencial de X. El cambio de F1, 2 es igual a la parcial de F1, 2 con respecto de X por el diferencial de X. Pero este está en la base 1, este está en la base 2. ¿Todos se acuerdan un poquito qué son esos? Los vectores base. Chequen los videos anteriores, pero porque ahí explico un poquito lo que son los vectores base. Pero son las componentes, acuérdense que un vector, le voy a poner en otro color. Ajá, de hecho es el unitario. Un vector B, esto es B, generalmente dicen BX por Y, más BY por J, más BZ por K, ¿no? Pero en lugar de ponerle Y, bueno, siempre lo ponen así. Y JK, que son los vectores que te dicen la base, que generalmente son unitarios y perpendiculares entre sí. Pero esos son la base, los que nos permiten generar nuestro espacio vectorial. Entonces aquí en lugar de ponerles IJK, les ponemos E1, E2, E3. Entonces chequen que el vector F11, o más bien la componente F11 apunta en la dirección 1, la componente F12 apunta en la dirección 2, si se dan cuenta. ¿Sí?
Entonces debe estar multiplicado por su base, pues debe de ser la correspondiente, y el cambio de F13 debe de ser igual a la parcial de F13 con respecto a X. Todos estos son con respecto a X1, eh, diferencial de X1, E3. ¿Qué es diferente en ellos? Obviamente la magnitud que está cambiando, F11, F12, F13, pero la dirección en la que están apuntando. Todos son derivados con respecto a X. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 transitó en la dirección X. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección 1. Entonces, por eso todos los derivamos con la dirección 1. Pero cada componente apunta en una dirección diferente. Y lo mismo puedo hacer con la fuerza 2 y la fuerza 3. De tal modo, haciendo la misma lógica en las fuerzas 1, 2 y 3, que me queda que el diferencial de fuerzas, bueno, a ver, nada, el diferencial de fuerza 1, lo voy a escribir completo para que nadie se pierda. Este debe ser la parcial de F11 con respecto a X1 por el cambio de X1 en la base 1, más la parcial de F12 con el cambio con respecto a X1, diferencial de X1, pero en la base 2. Ahí está, perdón, se me apendejó aquí el asunto. Más la parcial de F13 con respecto a X3, diferencial de X3, E3. Hasta ahí todos estamos claros, ¿no? Pues si yo estoy sacando el diferencial de un vector, me tiene que dar un vector. Estoy expresando el vector con su base. Ahora, si yo quiero sacar toda la fuerza, que en realidad técnicamente sería la suma de fuerzas, pues esto es el diferencial de F1 más el diferencial, ay, güey, diferencial de F2 más, estos son vector, diferencial de F3. ¿Estamos? Y estos a su vez, entonces el diferencial de fuerzas debe de ser igual a ¿qué? Ah, voy a abrir. De hecho aquí, a ver, lo voy a escribir así. Parcial de F11 con respecto a X, diferencial X1, diferencial de X1, más parcial de F21 con respecto a X2, diferencial de X2, más parcial de F31 con respecto a X3, diferencial de X3, y todos estos están en la dirección 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí ven de dónde salió el 2 y el 3? Tendría que ser el mismo arreglo que hice con el 1, tendría que hacerlo con el 2 y el 3, y solo tomo la que apunta en la dirección 1. ¿Estamos? Y luego, más, hago paréntesis, parcial de F12 con respecto a X1, diferencial de X1, más parcial de F22 con respecto a X2, diferencial de X2, más parcial de F32 con respecto a X3, diferencial de X3. La base en este caso es 2. Y lo mismo para 3, ¿no? Parcial de F13, diferencial de X1, más parcial de F23, diferencial de X2, más parcial de F33 con respecto a X3. A veces me siento mal cuando hago esto porque siento que solo yo me divierto y ustedes solo me ven divertirme. 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Entonces, completamente. Desde el otro día. si pretensores como conceptos de un vector unitario particular hacia plano, Tensores como por concepto de vector es un tensor de orden 1. Entonces, pero aquí viene lo interesante. Yo voy a definir
el esfuerzo aquí le voy a poner pi mayúscula o el tensor de esfuerzos. Y este tensor de esfuerzos tiene 9 componentes, ¿no? Es pi 1 1, ay, güey, pi 1 1, pi 1 1 2, pi 1 3, pi 2 1, pi 2 2, pi 2 3, pi 3 1, pi 3 2, pi 3 3. Bueno, y cada uno de estos esfuerzos, bueno, lo primero que deben de saber es que los que están aquí son los que le llamamos esfuerzos normales y los que están acá son los que llamamos esfuerzos cortantes. Pero todos los esfuerzos los definimos igual, fuerza entre área, ¿no? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, pi 1 1 debe de ser igual a la uno, fuerza uno uno, pero ¿por dónde pasa la fuerza uno uno? La fuerza uno uno pasa por el plano formado por el diferencial de x2 y el diferencial de x3. ¿Sí lo ven? O sea, por esta área. Por aquí pasa el uno uno, ¿no? De hecho, el uno uno, el uno dos y el uno tres pasan todos por esa área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este va a ser diferencial de x2, güey, diferencial de x3. Si estamos jugando, diferencial de f1 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el diferencial de aquí, bueno, de aquí se entiende que el esfuerzo, esto no es, el esfuerzo uno 2 debe, bueno, diferencial de x2, diferencial de x3. Por lo tanto, acá, mejor me brinco ahí, ¿no? Y aquí me queda que, por lo tanto, f1 1, o mejor dicho, el diferencial, la de parcial de f1 1 con respecto, ay, güey, con respecto a x1, porque el diferencial de x1 debe de ser igual a la parcial de el esfuerzo uno uno con respecto a x1 por diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3. Porque los diferenciales de x2 es independiente de x1, el x3 es independiente de x1, y pues salen perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces, que propiamente esto es, curiosamente, la parcial de psi con respecto a x1 por el diferencial de volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, entonces, el diferencial de fuerzas, el diferencial total de fuerzas, ¿qué me queda? Siguiendo la lógica, es más, voy a copiarme el de arriba y nada, le voy a ir borrando. Tu. Menú, copiar. Menú, pegar. Mm, Ahí voy. Entonces estas cosas ya no. Vamos a moverlo. Ahí voy. Agarra, tómala. Ahí está. Vamos a moverlo para acá. Y entonces, ¿este qué me queda? Me queda parcial de pi uno uno con respecto a x1 por diferencial de... Todos van a tener, ¿estamos de acuerdo? Diferencial de x1, x2, x3. ¿Sí? Entonces puedo
diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3, y ya, ¿no? Me quito de broncas. Ajá, más, güey, parcial con respecto a x2 de pi 1 2. No, era 2 1 2 1 2 1 pi 2 1 más parcial con respecto a x3, sí, 3 1. ¿Estamos? Puedo hacer lo mismo con todos. Ah, bueno, esto está en la dirección. Ay, güey. En la dirección 1, ¿no? Puedo hacer lo mismo con todos. Lo voy a borrar de una vez todo. Ah, ok, güey. Me queda parcial. Parcial de si pi x1 de pi 1 2 más parcial de pi 2 2 con respecto a x2 más parcial de pi 3 2. Ay, güey. 3 3 2 3 2. Ay, güey, lo pensé mucho. Ay, güey. Ajá. X3, diferencial de x1, diferencial, ay, güey. Diferencial de x2, diferencial de x3 en la dirección 2. Parcial de pi 1 3 con respecto a x1 más parcial de pi, sí, 2 3. Que siempre se me atoran. X2 más parcial y 3 3 con respecto a x3. Diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3 por esta cosa, ¿no? Aquí está lo interesante. Estos, chequen que si lo hago es técnicamente esto es matriz, pero si se fijan, la matriz está siendo derivada con respecto a las direcciones uno a uno y luego los estoy sumando. Esto, bueno, este es un vector, por cierto. Ay, güey. Ah, muévete. Ahí está, se revela. Entonces, por lo tanto, el diferencial de fuerza es igual a papam, 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 papam. La divergencia del esfuerzo por el diferencial de volumen. Y entonces, esto está bien padre porque regresando a mi ecuación original, yo tenía que llegar a la integral de la densidad por la derivada material de la velocidad con respecto del tiempo debe de ser igual a la integral. Ah, bueno, entonces está en un bonito diferencial de volumen. Esto debe de ser igual a, pues ya ahí tengo, si recordamos, pues si yo hago el diferencial de fuerzas volumétricas, el diferencial de fuerzas volumétricas, pues va a ser nada más este, ¿no? ¿Sí? Porque las fuerzas volumétricas están limitadas por el volumen. Entonces esto me queda como la divergencia del esfuerzo más la densidad por la gravedad por diferencial de volumen. ¡Boom! Puedo juntar ambas integrales en una sola integral grandota. Densidad, derivada material de la velocidad. La derivada material ya no la expando, que acuérdense que crece mucho, pero acuérdense ahí qué significa esa derivada, ¿eh? No es una derivada cualquiera. Más densidad. ¿Manda? ¿Cómo dicen que eras? La derivada material. También le dicen derivada sustancial. Em, aquí, bueno, pues de lo que platicamos el otro día de los tensores, la clase pasada, por ejemplo, si se fijan, la fuerza, pues es un vector. Voy a regresar acá.
es un vector de orden uno, tensor orden uno. El esfuerzo es un tensor de orden 2. Entonces, si aquí yo veo el orden, aquí tengo orden uno, esta madre tiene orden 2, pero esta cosa tiene orden uno, porque acuérdense que el nabla es un vector, tiene orden uno, pero el producto punto que me hace menos 2. Si se acuerdan que es una contracción de lo que platicamos la sesión pasada. Entonces tengo orden 2 más uno, orden 3 menos 2, orden 1. Se respeta el orden tensorial. Entonces te sigue dando un vector, aunque estás trabajando con un tensor de orden 2 o una diada, te sigue dando un vector. ¿Sale? Ahora, para que una integral me dé cero, pues, o lo que está dentro de la integral tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? El diferencial no puede ser cero. Entonces tiene que ser lo que está dentro. Entonces, ¿qué me queda? Que la densidad por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es igual. Ay, güey. No, es el zoom. A la divergencia del esfuerzo, ajá, más densidad por gravedad. Esta es la ecuación de Cauchy. Cauchy. ¿Sale? Esta ecuación está en forma euleriana, por eso hicimos todo en un diferencial de volumen. ¿Qué quiere decir la forma euleriana? El volumen es estático. Bueno, hay un volumen imaginario, un volumen de control, y el fluido está transitando a través del volumen. Hay otra perspectiva que es la perspectiva lagrangiana, donde ustedes se montan en el volumen y van con él. Pero aquí yo no me monto en el volumen, yo veo cómo el volumen, cómo el fluido entra y sale. ¿Sí queda claro? O sea, mi visión es fija y yo veo cómo va transitando. Piénsenlo que es como si ustedes están viendo la luna, están viendo el espacio, voltean a ver hacia arriba y ven a la luna pasar. Y ya, no, y todos los días ven a la luna pasar. Esa es una perspectiva euleriana. Una perspectiva lagrangiana es te subes y vas a la luna y la vas acompañando todo su viaje. Ambas perspectivas te deben de dar el movimiento de la luna. Pega, pues, desde visiones diferentes. ¿Sale? Vamos a dejarle hasta aquí porque el tensor de esfuerzos tenemos que definirlo, ¿ok? Falta la definición del tensor de esfuerzos. Ese se va a romper en una parte ligada a la presión y otra parte ligada a la rapidez de deformación. ¿Sale? Ese tensor de esfuerzos todavía tenemos que descomponerlo, pero su descomposición depende de qué tipo de sustancia tenemos. Puede ser newtoniano, no newtoniano, y si es no newtoniano, hay un número gigantesco de tipo de fluidos, ¿vale? Pero digo, de modo breve, de modo sencillo, y tomándome un montón de libertades que no tienen mucho fundamento matemático, podemos decir que esto es la presión por la matriz identidad o el tensor identidad, más sigma. Y que este es el esfuerzo clásico, el esfuerzo de material, ¿sale? Em, por ejemplo, si es newtoniano, 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 este sigma, ay güey, es igual a la viscosidad por el tensor rapidez de deformación. Por eso el tensor de rapidez de deformación es importante, ¿sale? La siguiente sesión voy a platicar un poquito de ese tensor de esfuerzos y de dónde sale. ¿Y por qué tiene que ver con la presión, no? Pero ya al final, pues cuando meta todo ahí y le haga el locus pocus matemático, me va a quedar algo así. El gradiente de presiones más la divergente. No, no. Ya con todo, así que me da una ecuación con todo, va a quedar así. Ajá. Si me da una conservación en cantidad de movimiento con todo, para newtoniano, queda así. Que esa es la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, una de las ecuaciones, la parte de cantidad de movimiento para las ecuaciones de Navier-Stokes.
¿Te parece? Es uno de los casos. Es un caso de la ecuación de Cauchy. La ecuación de Navier-Stokes, aquí, ecuación de NS, que es la poderosísima, ¿no? Esa madre muy poderosa y también muy difícil de trabajar, nadie la ha resuelto. Es quien hacerse famosos y ganar mucho dinero. Tras, ¿manda? Es uno de los 7 problemas del milenio. Demostrar que esa ecuación está bien. Este, demostrarla. Es un, Saberla dónde está. no, bueno, en el camino, pues, tiene que ver con algo que se llama unicidad, que es, cuando ustedes desarrollan una ecuación, ustedes esperan que esa ecuación, si yo le doy dos veces la misma entrada, siempre me dé la misma respuesta, y que una entrada no me dé dos respuestas diferentes. Eso se llama unicidad. Con esta no sabemos si tiene unicidad. Eh, Ha habido muchos intentos para demostrar la unicidad y obviamente si demuestras la unicidad, demuestras que esa ecuación está bien y ya de ahí el trabajo es más directo para obtener todas las soluciones. Pero no se ha podido, ¿no? Ha sido un trabajo que matemáticos, físicos y alguno que otro ingeniero ha intentado por siglos, ya hacen siglos, y nada, este, pues nada, está perra, pero hasta ahorita tenemos con ella un poco como, ¿han visto estas bolas 8 que ustedes la agitan y le hacen una pregunta así de, ¿hoy va a llover? Les dan una respuesta. Piensen que esta es la bola 8. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero es como esa idea, donde ustedes le preguntan y les dan la respuesta correcta. Pero no sabemos si nos dan la respuesta correcta porque está perfectamente bien hecha esa ecuación o porque tenemos suerte. Ah, ¿en serio? Ajá. Se han hecho muchos intentos para tratar de demostrar, por ejemplo, uno de los intentos es demostrar que está mal. Entonces, por métodos numéricos, nosotros podemos convertir lo que es lo que vamos a hacer más adelante, regresando de vacaciones. Por métodos numéricos, vamos a convertir esa ecuación en un modelo computacional. La computadora lo resuelve y la idea es que si 2 veces la computadora te da respuestas diferentes, pues quiere decir que la ecuación te da respuestas diferentes ante la misma entrada, lo cual quiere decir que está mal, ¿no? Eso es súper sencillo. Pero es que, Más. pero no ha estado mal. Y ha estado tan bien que es la base de toda la hidráulica, de toda la aerodinámica, de toda la hidrodinámica, de mucho que tiene que ver con medicina. ¿Se acuerdan lo que les contaba de la gotita? Ay, güey, baja. Esta madre lo describe, ¿no? ¿Y qué Entonces, implicaría que está equivocada? O sea, ¿cómo eso? pues que tendríamos que encontrar por qué está mal. O sea, sería algo, hasta eso algo bueno, porque entonces empezamos a preguntarnos por qué está mal y entonces empiezas a expandir ahí el conocimiento. Quizás le falta un término, quizás hay cosas que no estamos tomando en cuenta, quizás le faltan cosas, quizás tiene cosas de más, no sabemos. Bueno, cosas de más no creo que tenga, pero quizás tiene cosas de menos. Entonces sería también por qué nos funciona a nosotros. ¿Y por qué te funciona a veces y por qué no funciona? ¿Qué es lo que ahí entra la cosa? De hecho, dato curioso, ya bueno, ya lo voy a poner aquí, stop recording.